Bueno, muy buenas tardes para todos. Reciban un cordial saludo. Vamos a dar inicio a la primera webconferencia de la sección uno de la fase uno, contaminación del agua, del curso 401-549 de Química Ambiental, Evaluación y Control de la Contaminación. Quien les habla, la directora del curso, Andrea Paola Patricio Sánchez, y les agradezco, me comuniquen si me logran escuchar y si están viendo las diapositivas. Yo no logro ver el chat, entonces si ustedes están escribiendo en el chat, no voy a saber qué están escribiendo. En caso de que no me lleguen a escuchar o se llego a detener en algún momento la diapositiva o no pueden visualizarla, por favor abren el micrófono y me interrumpen y pues damos gestión a lo que está aconteciendo, porque si no, digamos que yo no me puedo dar cuenta que ustedes no me están siguiendo. Si no tienen ninguna intervención por el momento, les agradezco, cierren el micrófono para que se pueda dar mejor la comunicación. Entonces, vamos a dar inicio. La siguiente webconferencia va a tener el siguiente contenido. Entonces, vamos a iniciar con una contextualización de la fase uno. Proseguido de esto, vamos a seguir con la dinámica para el desarrollo de la fase uno. Vamos a ver en qué consiste el paso uno, identificación del problema. En el paso 2, análisis del problema. Paso 3, descripción de una alternativa de prevención al problema. Y paso 4, aplicación de los parámetros de evaluación y métodos de control. Posterior a ello, entonces vamos a ver brevemente cuál es la situación de contaminación hídrica en Colombia, específicamente para los problemas que ustedes tienen en esta actividad. Vamos a ver cuáles son algunas de las causas de la contaminación, qué compuestos químicos se ven involucrados, qué efectos tienen estos procesos de contaminación. En este caso, pues en nuestro agua, qué propiedades fisicoquímicas se ven alteradas, qué parámetros fisicoquímicos se están alterando, qué normativa está rigiendo todo este control de la contaminación y finalmente los tratamientos del agua que se llevan a cabo. Primero, pues vamos a ver la primera fase, es la unidad uno, fase uno, contaminación del agua, donde van a encontrar ustedes su actividad. Ustedes ingresan a su entorno de aprendizaje y ahí van a ir al momento intermedio. Sea, en el momento intermedio ustedes van a encontrar, como ven acá, la guía de actividades. Van a ver el foro de discusión en donde a ustedes ya se les dieron las pautas, el paso a paso de lo que tienen que hacer y se les compartió algunos archivos que consisten en el formato que ustedes van a utilizar para realizar esta actividad y en uno de los puntos del paso 4, ustedes necesitan unas concentraciones. Allí se les están suministrando esas concentraciones. Más adelante vamos a verlo con más detalle. Entonces, ustedes ingresan a la guía de actividades y rúbrica de evaluación de la unidad uno, fase uno, contaminación del agua, y van a descargar la guía que se encuentra allí en un formato PDF. La van a leer, mira, acá está, la van a leer bien detalladamente y pues con las instrucciones y con lo que se les indica en la guía, ustedes van a empezar a realizar su actividad. ¿Hasta cuándo tienen plazo ustedes para realizar esta actividad? La entrega se realiza de manera individual. Tengan en cuenta que todo lo que ustedes desarrollen es de manera individual. Así los miembros no estén en el mismo grupo y ustedes se comparten la información. Recuerden que esto se considera plagio. Entonces, por favor, no me entreguen actividades iguales, así sean en grupos diferentes. Las actividades tienen que ser de manera individual. Tienen plazo hasta el jueves 3 de octubre, 11:55. ¿Cuántos puntos le van a dar a ustedes esta actividad? Por tratarse de la primera actividad, vale 85 puntos. Entonces, son bastante significativos estos puntajes para que ustedes empiecen como buena nota. Entonces, ¿qué material de estudio les sirve a ustedes y ustedes se pueden apoyar? Acá yo les comparto. Yo ya les había compartido a ustedes en la webconferencia de inducción el material a trabajar. Entonces, acá ustedes lo pueden encontrar. Eso ha sido desarrollado por la red del curso. Desde hace rato ya tenemos la página. Ustedes pueden ingresar acá y aquí van a encontrar química del agua. Le van a dar clic acá, ustedes se loguean con su usuario y van a ingresar. Entonces ustedes ingresan, aquí están las fases, fase uno, contaminación ambiental, y les dan clic y ahí los van a llevar a los módulos específicos de contaminación del agua. Entonces ustedes ingresan y ahí les van a dar contaminación ambiental y ustedes pueden ir buscando. Todos les permite entrar, los enlaces también los pueden encontrar ustedes ahí en su entorno
de aprendizaje está toda la información que ustedes necesiten. ¿Cuál es la dinámica que nosotros vamos a utilizar para el desarrollo de la fase uno? Entonces, nosotros proponemos unas fechas. En estas fechas la idea es que ustedes mismos se hagan un calendario de acuerdo a todas las ocupaciones y digamos que al paso a paso que ustedes desarrollan para realizar sus actividades. Entonces, del 4 a 6 de septiembre se tenía pensado, porque ya pasamos esta fecha, que ustedes ingresaran y revisaran la guía y realizaran la identificación del problema. Después, de 7 al 14 de septiembre, es la parte del paso 2, la cual consiste en el análisis del problema. Entonces, todavía estamos a tiempo que ustedes vayan realizando esta parte y la vayan publicando. La idea es que ustedes van avanzando y van poniendo todos sus avances en el foro, yo se les voy realimentando. Esto con el fin de realizar esto 3 días antes de que se cierre totalmente el foro. Si ustedes entregan la actividad el 3 de octubre, se realimenta hasta 3 días antes. Lo que ustedes hagan el 1, el 2 o el 3 de octubre en el foro no se tendrá en cuenta, no se va a realimentar. Se tiene en cuenta como aporte, pero no se realimenta. Entonces, para que ustedes tengan muy claro esto. El siguiente paso es la descripción de una alternativa de prevención al problema que se sugiere se realice del 15 al 22 de septiembre y consta de 25 puntos. Posterior a ello, tenemos el último paso, que es la aplicación de conceptos, que se realiza del 20 al 30 de septiembre con una ponderación de 30 puntos. ¿En dónde van a desarrollar ustedes esto? En el formato de anexo de desarrollo de la fase 1 que se compartió en el foro. ¿En qué lo entregan ustedes? Lo entregan en un documento final de PDF el 3 de octubre. ¿Cómo lo entregan? Lo cargan en el entorno de evaluación. Entonces ustedes hacen el cargue ahí de su trabajo y pues esa es digamos que la entrega que se les va a calificar. Recuerde que la estrategia que el curso maneja es una estrategia de aprendizaje basada en problemas. Entonces, estos son los problemas que a ustedes se les va a dar para que ustedes realicen todo el desglose de su actividad. ¿En qué consiste el paso uno de identificación del problema? Entonces, el paso uno consiste en que se les está proporcionando a ustedes 5 problemas. Son estudiante del A la E. Entonces, cada estudiante va a seleccionar un estudiante. Entonces, van a escribir en el foro: cordial saludo, mi nombre es Andrea Aparicio y yo voy a seleccionar el estudiante B y voy a trabajar con contaminación hídrica por mercurio en el departamento de Corto. Esto con el fin de que usted ya notificó con qué problema va a trabajar y ninguno de sus compañeros puede trabajar con el mismo problema. Entonces, usted va a trabajar toda su actividad con el estudiante B. Importante, si algún estudiante no seleccionó el tema y trabaja finalmente con un tema que ya se le seleccionó por otro estudiante, no te será tenido en cuenta su aporte, no será tenido en cuenta su actividad final. Entonces, para que tengan mucho cuidado con eso. Lo mismo, si yo no seleccioné el estudiante y finalmente sí trabajé con un estudiante que no había sido trabajado por ningún otro compañero, se tendrá en cuenta su entrega, pero pues se le restarán los puntos de la selección y la parte de identificación del problema. Espero que todos, por lo menos por el momento, vayamos hasta acá, ya hayamos seleccionado el problema, ya hayan realizado la identificación y ya hayan empezado a revisar la guía de actividad. El paso 2 es en el que nosotros nos encontramos en este momento. La fecha sugerida es hasta el 14 de septiembre, entonces la idea es que vayamos trabajando. ¿Qué tienen que hacer ustedes acá? Entonces ustedes van a analizar el problema. En el formato que a ustedes se les compartió hay una tablita que es como esta que está acá, que dice naturaleza del problema. Entonces, primero ustedes tienen que poner un pequeño contexto. Dice: contexto de actividades antropogénicas e industriales que dan origen a la alteración de la calidad del agua. Les piden que sea mínimo una página de consulta. Busquen muy bien las páginas en donde ustedes van a consultar, que los soportes bibliográficos sean soportes bibliográficos buenos. No consulten Wikipedia, no hagan su consulta por ChatGPT, busquen muy buenas referencias porque todo lo tienen que referenciar. Traten de realizar la consulta y
ponerla con sus propias palabras. No se vayan a copiar y pegar, sino analicen realmente lo que ustedes están poniendo en el contexto y estas actividades que están dando origen a la alteración de la calidad del agua. En realidad, ¿qué es lo que está causando esta problemática? Luego le dicen sustancias químicas que ocasionan el problema, que sean mínimo 5, identifican el nombre y la estructura química. Entonces acá le están preguntando el nombre de la sustancia, estructura química, fórmula estructural. Chicos, tengan en cuenta que tienen que escribir la fórmula estructural bien, utilizar los editores de ecuaciones o utilizar los subíndices o, o los superíndices con tal sentido de que la estructura quede bien escrita. Si la estructura queda mal, pues van a empezar a presentar errores. Y finalmente van a decir la razón por la cual la sustancia se considera contaminante, que sea específico para esa sustancia. Por ejemplo, si ustedes van a hablar de fertilizantes y ustedes me pusieron un fertilizante específico, que me cuenten la problemática de ese fertilizante específico, no de manera general. Luego van a poner las propiedades físico-químicas que se ven alteradas en el agua. También debe ser mínimo 5 y van a justificar cómo se ven alteradas, ¿sí? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer acá. Luego van a escribir las causas y las subcausas de la contaminación hídrica. Entonces, las van a asociar con el problema identificado en el paso 1. Entonces, ustedes van a ir, por ejemplo, si yo escogí contaminación por mercurio, entonces voy a poner qué es lo que causa el mercurio, por qué causa esta contaminación del agua. Y eso es lo que voy a empezar ahí a describir. Entonces aquí les están diciendo, les están dando ejemplos. Entonces, sustancias radiactivas, desechos de uranio empleados con fines científicos y presencia de potasio tal, radio 226 en aguas superficiales. Entonces, eso es lo que ustedes empiezan a describir. Ya en la parte de los efectos de la contaminación, pues los deben asociar también con el problema que identificaron en el paso 1. Y acá también les están dando un ejemplo. Acuérdense que toda esta parte de la lista de ideas es enfocado a su problema específico, no de manera general. Si yo escogí contaminación por fertilizantes, pues tengo que poner todo con base en fertilizantes. Si lo escogí por mercurio, lo hago enfocado con mercurio, siempre yendo hacia la problemática que yo seleccione. ¿Listo? En el paso 3 se va a realizar la descripción de una alternativa de la prevención al problema. Les están solicitando una infografía. Recuerden que es una infografía, no son presentaciones de PowerPoint, no es un escrito en Word, no es que tomen la información tal cual, sino usted haga una infografía que sea fácil de leer, que sea informativa, que tenga imágenes. No me pongan las letras muy pequeñitas y me manden la imagen porque no se va a alcanzar a ver. En caso de que tengan un poco de contenido y no se logre ver, mándeme el link en donde yo pueda ampliar la imagen y pueda ver realmente el contenido. Entonces, ¿qué van a hacer ahí? Pues ustedes van a realizar una ruta de evaluación y control del problema de la contaminación. Entonces, ustedes van a poner inicialmente en la parte de arriba de la infografía la fase que estamos trabajando, que en este caso sería la fase 1, contaminación del agua, y van a escribir la problemática. Entonces, si mi problemática es contaminación de los ríos de Santander por hidrocarburos, pues voy a escribir acá la problemática tal cual la escogí. Luego van a hacer una breve descripción del estado actual. Entonces, va a dar un breve contexto, lo va a tomar de donde usted también tomó la información para realizar la parte del contexto en la lista de ideas y van a poner imágenes que ilustren esta problemática. Luego van a realizar la identificación de la normativa. Mínimo son 2 normas técnicas que justifique cómo se puede aplicar al problema de contaminación que usted está teniendo. Entonces, si mi contaminación es por hidrocarburo, tengo que revisar normativa de hidrocarburos, no de manera general. No voy a ver que la ley contra la contaminación de agua en Colombia, no, específicamente tengo que ver las normas técnicas para la problemática que yo seleccioné. Y finalmente, seleccionar un método de tratamiento químico del agua. Recuerde que debe ser un método terciario. Cuando empecemos a revisar ya la parte conceptual, ustedes se van a dar cuenta que hay diferentes grados, para los que todavía no lo saben, diferentes grados de tratamiento. Entonces, este tratamiento que me están preguntando acá, que yo tengo que poner en mi infografía, es un tratamiento terciario.
y voy a describir las ventajas y las desventajas de aplicarlo en la región. Entonces, eso con el fin de que usted analice realmente el tratamiento que escogió ustedes como ingenieros ambientales o como tecnólogos según el estudio que ustedes están realizando, pues vamos a revisar realmente qué ventajas y qué desventajas tienen todos estos tratamientos que yo podría utilizar. Y finalmente, pues se les pide a ustedes la bibliografía. Es importante que por lo menos pongan 2 referencias bibliográficas que hayan consultado y las citan muy bien utilizando las normas APA. ¿Hasta cuándo tenemos plazo de realizar esto? Hasta el 22 de septiembre. La idea es que vamos avanzando, a manera que vamos avanzando, pues me están enviando, yo les voy realimentando para poder tener finalmente un muy buen trabajo. ¿Cuánto les da esta parte? 25 puntos. Y la última parte consiste en el paso 4, aplicación de los parámetros de evaluación en los métodos de control. Esto consiste en 3 ejercicios. En el primer ejercicio es un problema matemático. Entonces ustedes, mediante una serie de ecuaciones, van a determinar la dureza y alcalinidad de una muestra. ¿Qué se les proporciona a ustedes? A ustedes se les está proporcionando la concentración de los iones, tanto calcio como magnesio, como los iones carbonato y bicarbonato. Con base en ello, ustedes van a realizar los cálculos y van a determinar dureza cálcica, dureza magnésica, dureza carbonácea y dureza no carbonácea. Entonces, eso es lo que ustedes van a entregarme. En el siguiente ejercicio van a realizar ecuaciones químicas. Entonces, ustedes van a analizar según el problema que a ustedes se les está dando, según el estudiante. Entonces, si yo fui al estudiante A, el proceso químico que ocurre es la metilación por metilmercurio de tal sustancia. Entonces, vamos a buscar qué es lo que pasa. Vamos a escribir la reacción química que describe el proceso químico. Una reacción química bien escrita, con subíndices, con balanceo de ecuaciones, con su flecha, que todo corresponda, que sean realmente los símbolos, no escrita, que todo esto esté muy completo. Y finalmente vamos a describir cuál es la implicación ambiental desde el punto de vista de la contaminación o el tratamiento de aguas. Entonces, si es metilmercurio, pues es una contaminación que se da porque lo utilizan para hacer la extracción de oro en los efluentes acuáticos, entonces todo eso lo vamos a describir. Y por último, ustedes realizarán la lectura de un artículo científico. Entonces, estos artículos científicos a ustedes ya se les dio el link, ustedes ingresan, realizan la lectura y la idea es que ustedes pues vayan incorporándose en un nuevo idioma. Entonces, este artículo está en inglés y ustedes van a responder en inglés. No, por favor, no copien los párrafos tal cuales y los peguen en la tabla. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Pues vamos a realizar la lectura y vamos nosotros a escribir, sí, en inglés, pero con nuestras palabras. Entonces, si ahí me están preguntando que cuáles son los posibles recursos y transportes que se utilizan las micropartículas en el ambiente, entonces le están diciendo que mire una figura, usted va a realizar el análisis de la figura y va a realizar la lectura y nos va a contar qué es lo que posiblemente esté pasando en este caso. Entonces, eso es lo que ustedes van haciendo, van describiendo los métodos, las técnicas de caracterización utilizadas y las ventajas y las desventajas de utilizarlas. Entonces, esto para el ejercicio 3. La idea es que ustedes presenten eso hasta el 30 de septiembre. Entonces, acuérdense que se les va a realimentar hasta esta fecha, luego ya no se les realimenta, lo que ustedes hicieron hasta acá van a obtener ustedes su realimentación, después pues ya no podemos nosotros colaborarle con esta parte. Qué pena, ¿dónde van a encontrar ustedes todas estas tablas? Estas tablas las encuentran en el documento en Word que se les compartió en el foro. Entonces creo que tiene este mismo nombre, desarrollo fase 1, nombre, apellidos.doc, y pues así ustedes lo tienen que poner. Entonces, desarrollo fase 1, guión bajo, Andrea Paola Aparicio, punto doc, pero ustedes me lo van a cambiar por PDF y me lo entregan en PDF. ¿Cómo vamos hasta acá, compañeros? Perfecto. Sí, sí, señora. Bien, doctora, buenas tardes, compañeros. Doctora, una Todo pregunta. claro. ¿Sí me escucha, Buenas doctora? tardes. Creo que Carlos Alberto me está intentando decir algo, Sí, pero se escucha muy bajito. ¿sí me escucha ahí? Un poquito mejor.
Doctora, ¿los avances al foro se los enviamos en Word o...? Los avances al foro me los pueden enviar en Word o pueden tomar un pantallazo. En caso, por ejemplo, de la tabla, pueden mandar un pantallazo y me lo ponen en el pantallazo o la infografía también, o me envían el link de la infografía y yo ingreso y lo puedo visualizar mejor. Ya, muchas gracias, tutor. ¿Listo? Profe, Sí. sería tan amable explicarme acá el documento. No te escucho muy bien, no sé, creo que Luis Alfonso es el que me está hablando, pero no lo escucho muy bien. Lo de la parte 3 del documento, donde habla que hay que hacerlo en inglés, sería tan amable. No te escucho, Luis Alfonso. Yo creo que no, él no la mandó porque yo no la vi. Luis Alfonso me está preguntando que en donde hablaba que hay que hacerlo en inglés, ¿le podría explicar? Me imagino que es lo que me está diciendo. Bueno, Luis Alfonso no me respondió, pero entonces vamos aquí a, creo que lo que él me pregunta es que vuelva a explicar la parte de inglés. Entonces, la parte de inglés, en la parte del artículo científico, ustedes ingresan al enlace que se les compartió, abren el artículo científico, realizan la lectura y con base en esta lectura ustedes van a responder las preguntas que se le hacen en esta tabla. La idea es que ustedes respondan también en inglés, pero no vayan a copiar los párrafos tal cual, sino yo hago el análisis de lo que me están preguntando. Entonces, si me están preguntando cuáles métodos de análisis se seleccionaron, qué técnicas fueron usadas, qué ventajas y qué desventajas tiene el uso de estas técnicas, pues yo voy a responderlo en inglés, pero con mis propias palabras. Entonces, la idea es que yo lo sintetice, yo haga mi propio análisis y haga o responda finalmente este cuestionario que me están diciendo ahí. Entonces, el artículo ya se les está dando y ustedes únicamente realizan la lectura, comprensión de lectura, análisis y eso es lo que ustedes me van a proporcionar finalmente en la tabla, que es lo que a ustedes se les va a revisar. ¿Listo? ¿Claros hasta acá? ¿Quedó clara tu duda, Luis de Alfonso? Sí, sí, gracias. ¿Listo? Brian, cuéntenme. Buenas noches, profe. Buenas noches, Brian. Hazme un favor, en cuanto al paso 4, Sí, según el estudiante que se escoja, entonces de ahí tomamos los datos para aplicar en el ejercicio, ¿verdad? sí, Y, señor, mira. y se- de esos mismos datos toca hallar la dureza cálcica, magnésica, carbonácea, no carbonácea y alcalinidad total, ¿sí? Sí, señor. Pero entonces me preguntaba, en la tabla que tenemos arriba, aquí, ahí en esa tabla arriba ponemos los datos que nos corresponde como estudiante. Sí. Espérame, ya seguimos ahí. Acá, a ustedes se les comparte, ¿están viendo mi pantalla, Brian? Sí, señora. Listo. Entonces, en el ejercicio 1, problema matemático, a ustedes en el foro, con un título que dice paso 4, concentraciones en el documento, se les comparto a ustedes esta tablita que ven acá. Entonces, esta tabla de ustedes tiene estudiante A, B, C, D y E y tiene los datos del ejercicio. Entonces, ahí dice que para el estudiante A va a trabajar con una concentración de iones calcio de 49.7 ppm, de iones magnesios de 2,1 ppm, de iones carbonato 6,1 miligramos sobre litro y de bicarbonato de 12,2 miligramos sobre litro. Entonces, estos son los datos con los que va a trabajar el estudiante A. Entonces, cuando vaya a su tabla de resultados, ¿qué van a hacer? Entonces, va a colocar aquí que el calcio, los iones calcio son 49.7, los iones magnesio son 2,1,
los carbonatos son 6.1 miligramos sobre litros, los bicarbonatos 12.2 miligramos sobre litros y va a realizar los cálculos. En ese espacio, como se le da a usted una tabla en Word, ese espacio usted lo puede editar y ahí usted puede hacer el paso a paso del cálculo. Quiere decir que usted puede insertar las ecuaciones y finalmente pues llega a la respuesta. Entonces ahí ustedes me van a, digamos que a rellenar esta tabla con el cálculo que obtengan de los datos según el estudiante que ustedes seleccionaron. ¿Fue claro, Brian? Sí, señora, muchas gracias. ¿Y los demás? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿No? ¿Ninguna? Bueno, entonces seguimos. En la siguiente parte, entonces, como les seguía diciendo, el ejercicio 12 son ecuaciones químicas, entonces, en la parte de ecuación química pasa lo mismo. Entonces, según el estudiante que usted seleccionó, le va a corresponder una situación, un tipo de reacción. Entonces, en este caso, yo seleccioné el estudiante C. Entonces, el estudiante C va a trabajar con reducción de nitratos en medio ácido presentes en aguas naturales. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Pues va a presentar una reacción química, una ecuación química que describa el proceso químico en el recurso hídrico y va a explicar la implicación ambiental desde el punto de vista ya sea de contaminación o de tratamiento de agua, porque puede ser que esta reacción se utilice ya sea que ocurra porque se contaminó el agua y entonces espontáneamente se lleva a cabo esta reacción o el agua contaminada se sometió bajo cualquier tipo de tratamiento y ocurre este tipo de reacción. Entonces acá es donde usted va a seleccionar, entonces usted pone estudiante C, proceso, reducción de nitratos en medio ácido presentes en aguas naturales. Luego va a describir la reacción química, muy bien escrita, balanceada, subíndices, superíndices, todo, si tiene calor, si no tiene calor, si afecta la luz, todo lo que implica tener una ecuación química. Y luego nos va a describir la implicación ambiental desde el punto de vista de la contaminación o los tratamientos de agua. Entonces acá usted escribe un párrafo en donde me explica qué es lo que está ocurriendo con esta reacción, qué, por qué se lleva a cabo, qué está haciendo en el agua y eso lo va a describir usted en este pedacito de la tabla. Y por último, lo que describíamos nosotros del artículo científico. Entonces, va usted a descargar ese artículo científico, lo va a leer, va a hacerle su análisis y nos va a contestar aquí en inglés brevemente las preguntas que nos están haciendo. Entonces, son que 5 preguntas, son corticas, no se vayan ustedes de pronto a extender y a copiar en el traductor, inténtelo hacer usted con sus mismas palabras, es muy importante incursionar en un segundo idioma. Hasta el momento, esa sería la explicación de la metodología que se va a realizar, que vamos a realizar nosotros para finalmente poder realizar nuestra actividad. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a empezar con una pequeña descripción de las situaciones de contaminación hídrica del agua, de las causas, de los efectos, de las sustancias, a grosso modo, para que ustedes se vayan, digamos que, como impregnando esa información y vayamos entendiendo qué es lo que nosotros tenemos que empezar a estudiar para poder realizar la actividad. Entonces, eh, lo que nosotros vemos acá es un mapa de Colombia, en donde está zonificado por colores según el tipo de calidad de agua que tenga en esta región o en este sector. Entonces, estamos viendo que un valor de IQA de 9 a 100 nos da un color azul, la convección es azul, y nos está diciendo que ese recurso hídrico es un recurso hídrico de muy buena calidad. Entonces, alcanzamos a ver que pues en la parte aquí del Guaviare hay muy buena calidad, hacia la Amazonía, por aquí en esta parte, cerca del Océano Pacífico también, pero hay regiones que pues ya empiezan a cambiar en nuestros colores, todas estas convenciones, y nos están pasando a valores menores. Entonces, cuando los valores de los índices de calidad van disminuyendo, entonces el recurso hídrico pues va apareciendo un poco más contaminado. Entonces, en la parte verde por acá, ya cercano a Medellín, a toda esta zona, pues ya vemos que el recurso ya se empieza a contaminar un poquito más. Nos baja el índice de calidad 5 a 7, entonces el recurso hídrico ya es regularmente contaminado, ya hay agua un poquito más contaminada,
eso lo podemos ver por acá, en estos sectores, hacia la parte de la costa, hacia la parte de Cartagena, ya lo empezamos a ver un poquito más contaminado. Se está contaminando aún más, ya es altamente contaminado, de 2.5 así, en el índice 5, en el índice de calidad del agua, entonces ya es agua altamente contaminada, la logramos ver en Medellín, la logramos ver en Valledupar, en Santa Marta, por acá en la zona también cercana como a Cartagena. Y ya cuando tenemos un índice de calidad de 0 a 2,5 o de 2,5 a 0, ya es un recurso hídrico muerto. Quiere decir que es un recurso que ha sobrepasado la capacidad de autodepuración del recurso, o sea, el mismo no logra volverse a restaurar y pues ya es un recurso que está muerto. ¿Dónde vemos nosotros? En Bogotá, en Barranquilla, son zonas que son bastante contaminadas. Cúcuta, Montería, Sincelejo, toda esta parte ya está muy contaminada. Entonces, lo que nosotros inicialmente siempre hacemos es identificar la calidad del agua. Entonces, el índice de alteración de potencial de la calidad del agua, pues nos están dando a nosotros esa indicación de cómo se encuentra el recurso hídrico en las diferentes zonas. Vamos a empezar a ver las situaciones de contaminación según las problemáticas que ustedes pudieron seleccionar. Entonces, iniciamos nosotros. Contaminación hídrica en el Huila. Entonces, la situación que se les está dando a ustedes es que ocurre por el beneficio húmedo del café en el Huila. Entonces, ¿qué pasa cuando pues hay un cultivo de café? Pues hay vertido de aguas que fueron aguas residuales que se generan después de la extracción del café, después de ustedes hacerle todo el proceso a estas pulpas y pues en muchos casos utilizan químicos, entonces estas sustancias van a deteriorar la calidad del agua y pues está afectando tanto la biodiversidad como la salud de las comunidades locales. Entonces es importante identificar cuál es el contexto, qué es lo que pasa, con qué sustancias se están tratando, qué es lo que ocurre. Hay residuos del vertido únicamente, por ejemplo, cuando se está haciendo el vertido de estas plantas de café, qué es lo que ocurre, qué sustancias alcanza a arrastrar, que finalmente llegan hasta los efluentes acuáticos y los van a contaminar. En el caso de contaminación hídrica en Córdoba, entonces, ¿qué pasa en este sector? Pues en Córdoba se hacen muchos lugares del departamento minería ilegal de oro. Entonces, el principal producto que utilizan, entre otros, es el mercurio. Lo utilizan pues para extraer efectivamente el oro, pero pues, ¿qué está haciendo? Pues está contaminando los ríos y los cuerpos de agua, afectando gravemente la salud. ¿Qué pasa con el mercurio? Para los que no tenemos conocimiento, pues el mercurio es un metal que es bioacumulable. Empieza a acumularse en el cuerpo y lo empieza a intoxicar o envenenar. Entonces, pues, ¿qué pasa si esto llega a los seres humanos como nosotros o llega a animales que pues luego van a ser consumidos también por nosotros? Pues entonces empezamos a tener tantos problemas en la salud como pérdidas de los recursos pesqueros, pues porque estamos matando toda la fauna, toda la flora que se encuentra en estos efluentes. La contaminación que se da en el río Cauca o la contaminación hídrica en el Cauca. Entonces se da por procesos agrícolas y ganaderos. El Cauca tiene mucho sector agrícola, mucho sector ganadero. Y pues, ¿qué ocurre? Cuando usted quiere mantener que un cultivo pues esté sano, esté bien, y pues, ¿qué utilizamos? Utilizamos fertilizantes, utilizamos pesticidas y además, si a esto le sumamos la parte de la ganadería, pues se van a generar residuos de desechos de animales. Entonces, ¿qué hace esto? Pues esto va a hacer que el agua tenga más contenido de nutrientes y mayor contenido de químicos y se puede dar un fenómeno que se conoce como el fenómeno de eutrofización. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Pues va a afectar la calidad del agua, va a reducir el oxígeno que está disponible y finalmente pues va a dañar los sistemas acuáticos. Entonces, eso también afecta negativamente la salud de los seres humanos. En la parte de la contaminación hídrica en Santander, pues en Santander uno de los mayores problemas es la contaminación que se da por los hidrocarburos.
Entonces, cuando los hidrocarburos son extraídos del yacimiento, muchas veces pues van a caer también a los ríos, a los diferentes efluentes, y pues usted sabe que estos hidrocarburos que tienen, pues tienen altos contenidos de aceites, metales pesados, elementos radiactivos, material orgánico, sales disueltas, que pues contaminan estas fuentes hídricas y pues pueden afectar nuestra salud. Y finalmente la contaminación hídrica que se da en el Chocó. En el Chocó también se da mucho la minería ilegal. Entonces, también en este caso se utiliza mucho mercurio. ¿Y qué ocurre pues con el mercurio? Pues como lo mencionábamos anteriormente, también pues va a generar muchos problemas de salud. En este caso, en el Chocó también cuando se realiza la minería ilegal no únicamente se utiliza mercurio, sino se utiliza cianuro. El cianuro es un potente veneno que reemplaza estos iones ciano, en este caso, por el oxígeno en nuestro cuerpo humano. Entonces, ¿qué va a hacer? Este oxígeno va a ser reemplazado por el ciano en la hemoglobina y pues las personas finalmente pues fallecen. ¿Qué tipos de contaminación se dan en el agua? Entonces, en el agua se puede dar la contaminación orgánica que está dada por microorganismos patógenos que pues van a llegar de diferentes, digamos que fuentes. ¿Cuáles fuentes pueden ser? Residuos industriales, residuos agrícolas, aguas grises, aguas negras, que llegan y finalmente pues contaminan el agua. O la contaminación con químicos. ¿De dónde vienen las contaminaciones con químicos? De aquellos fertilizantes que yo les comentaba, de procesos químicos que se llevan en algunas, por ejemplo, industrias, la parte de minería, todo esto nos están contaminando con químicos. ¿Cuáles son las fuentes? Pues las fuentes son microorganismos patógenos, aguas residuales, agentes contaminantes emergentes, hidrocarburos, metales pesados, pesticidas y radioactividad. Tipo de contaminantes que nosotros podamos ver. Entonces, sustancias contaminantes, jabones. Son ácidos grasos de sodio que tienen una estructura, como podemos ver acá, bastante larga. Son muy incompatibles con el agua y apenas nos llegan a ella, nos van a contaminar. Mantecas de cerdo, grasas como los detergentes, en muchos detergentes, sobre todo los detergentes que son para uso de lavado de pisos, se utilizan detergentes también muy potentes que son sulfatados. Entonces, estos detergentes también son contaminantes, ácidos, estos aceites que se derivan de pronto de los hidrocarburos. Un ejemplo de ellos son los ácidos oleicos, que pues tienen unas estructuras extremadamente largas que son muy difíciles de romper e inmediatamente pues hacen contacto con el agua, nos van a empezar a contaminar. Otro tipo de sustancias contaminantes son sustancias contaminantes inorgánicas, que normalmente son conocidos como metales pesados. Entonces, en este caso, pues podemos ver que este tipo de metales contaminantes pueden ser como el cadmio, el mercurio, bismuto, zinc, arsénico, cobre, cobalto, cromo, manganeso, plomo, o que también pueden hacer, como en el caso de los organoclorados, pueden hacer unos enlaces que se llaman enlaces complejos. Entonces, estos enlaces se unen con parte inorgánica, metal orgánico se llaman, con partes orgánicas. Y pues también son muy contaminantes. Algunos de estos, los organoclorados, son tóxicos. Entonces, son altamente contaminantes para los efluentes acuáticos. ¿Qué efectos podemos ver nosotros que se dan en la parte de contaminación del agua? Como mencionábamos anteriormente en las situaciones que describíamos, puede ocurrir el fenómeno de eutrofización. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se da un vertimiento excesivo de nutrientes, que ya sean de aguas residuales, industriales, escorrentias urbanas o agrícolas, todo este tipo de nutrientes como fósforo, nitrógeno, se van a depositar en la parte superior de los efluentes de agua, de los ríos, de los mares, y van a impedir que ocurra actividad fotosintética. Quiere decir que ellos se ponen en la parte superior e evitan que los rayos del sol ingresen. Entonces, ¿esto qué hace? Pues que al disminuir la actividad fotosintética, aumenta la descomposición de materia orgánica.
Al ocurrir este fenómeno de descomposición, el oxígeno disuelto que hay acá se va a disminuir y esto hace que bajen los organismos de producción, se van a aumentar el ácido sulfídrico y el metano. Entonces esto me está causando el fenómeno de eutrofización, que lo que hace es que la